Imagínese, señora, ser la persona que revela un secreto sobre una de las parejas más comentadas de México, ver cómo su denuncia se vuelve viral en cuestión de horas, y luego, de la noche a la mañana, desaparecer por completo de los reflectores. Eso es justo lo que pasó con el joyero que se atrevió a decir en voz alta lo que muchos ya sospechaban sobre el famoso anillo de Ángela Aguilar. Y lo más curioso de todo, lo que casi nadie ha contado completo, es qué fue lo que le pasó a él después de soltar esa bomba. Si a usted también le ha dado curiosidad saber qué se siente ser el que destapa la verdad en medio de todo este circo mediático y qué consecuencias trae eso, quédese conmigo, porque hoy le voy a platicar la historia completa. Y antes de empezar, señora, quiero decirle algo con todo el cariño. Si usted disfruta que le cuenten estas historias con calma, con respeto y sin inventar nada, aquí es su casa. Suscríbase ahorita mismo a este canal, dele like a este video y active la campanita, porque aquí platicamos como comadres, con la verdad completa por delante, y créame que hay mucho más de esta historia que todavía no le he contado. El problema que le quiero plantear es este. Cuando alguien se atreve a cuestionar públicamente algo tan simbólico como un anillo de compromiso de una pareja tan mediática como Ángela Aguilar y Cristian Nodal, las consecuencias no siempre son las que uno esperaría. A veces ese alguien se convierte en héroe de redes sociales, otras veces recibe presión de todos lados y otras veces simplemente se esfuma sin dejar rastro. En unos minutos le voy a contar exactamente qué fue lo que pasó con la persona detrás de esta denuncia sobre el anillo de Ángela y por qué su historia conecta con un patrón que ya se había visto antes con otro anillo de Nodal, uno que también terminó en escándalo. Para entender bien esta historia, primero hay que recordar de dónde viene todo. Ángela Aguilar ha lucido a lo largo de su relación con Cristian Nodal varias piezas de joyería sumamente costosas. Entre ellas, un anillo de diamante que se ha reportado valuado en millones de pesos, presuntamente regalado durante los aniversarios de su boda espiritual en Roma. Estas joyas se han vuelto con el tiempo casi un termómetro público de la relación. Cada vez que aparece una pieza nueva, los medios y las redes sociales se disparan a especular sobre su significado, su costo y su origen. Y es justo en ese ambiente de especulación constante donde empezó a circular la versión de que uno de estos anillos no sería lo que aparenta ser. Aquí tengo que ser honesta con usted, como siempre lo soy en este canal. Esta versión sobre que el anillo sería falso se rumora principalmente a partir de canales pequeños de espectáculos. Y hasta el día de hoy no existe una fuente oficial ni un joyero identificado públicamente con nombre y apellido que haya confirmado esa acusación de manera formal ante medios grandes. Entonces, ¿por qué le estoy contando esto? Porque justo esa falta de identidad confirmada es, en sí misma, una parte importantísima de la historia y en unos minutos le voy a explicar por qué. Pero antes de eso, quiero que recordemos algo que sí pasó de manera confirmada y documentada, porque nos ayuda a entender el contexto completo detrás de todo este tema de las joyas de Nodal. Hace no mucho tiempo, se destapó un caso muy similar con otro anillo, el que Cristian Nodal le había regalado a Belinda durante su compromiso, hace ya varios años. En ese caso, un joyero sí salió a hablar y explicó que aquella pedida de mano fue en realidad un montaje organizado entre Nodal y la joyería, como parte de una colaboración publicitaria, y que la pieza que se mostró en cámaras no era exactamente la joya real de la forma en que el público la entendió. Aquella revelación se volvió viral en su momento y dejó a mucha gente preguntándose qué tanto de lo que Nodal presume en sus relaciones es completamente real y qué tanto es puesta en escena para las cámaras. Y eso no es todo, porque hay otro antecedente todavía más reciente y mejor documentado. A inicios de este año, un joyero llamado Antonio García, de la firma Bragao, sí dio la cara públicamente para aclarar la historia de un brazalete de diamantes que muchos asumieron era un regalo de Nodal para Ángela. Él explicó, con nombre y apellido, en una entrevista formal, que esa pieza en realidad no era para ella,
sino que el propio Nodal la había encargado para lucirla él mismo, como un tributo hacia su esposa, con el nombre de Ángela grabado en el diseño. Es decir, señora, ya hay un precedente real y confirmado de que las joyas de esta pareja no siempre significan lo que el público asume a primera vista, y que hay quienes sí se atreven a aclarar la verdad completa, dando la cara. Fíjese bien en la diferencia entre estos dos casos, porque ahí está la clave de todo. Cuando un joyero da la cara con nombre, con entrevista formal y con una versión que se puede verificar, la historia se cierra con una explicación clara, aunque genere polémica. Pero cuando la denuncia circula sin ese respaldo, sin rostro, sin verificación posible, la historia nunca se cierra del todo, queda flotando, y cada quien la interpreta según lo que ya piensa de la pareja. Y eso, precisamente, es lo que le pasó al anillo de Ángela. Se quedó exactamente en ese punto intermedio, entre el rumor que no se pudo comprobar y el silencio que tampoco lo desmintió. Entonces volvamos a la pregunta que nos trajo hasta aquí. ¿Qué pasó con la persona que denunció que el anillo específico de Ángela sería falso? Pero eso no es lo más impactante de esta historia, porque justo aquí está lo más interesante. A diferencia del caso de Antonio García con el brazalete, quien sí dio la cara con nombre, rostro y entrevista formal, la persona detrás de la denuncia sobre este anillo en particular nunca reveló su identidad completa ante medios grandes. La información circuló a través de canales de espectáculos más pequeños, sin que ese supuesto joyero apareciera después en televisión, en una revista reconocida, o en una entrevista formal para sostener o ampliar su versión. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque ese silencio posterior generó justo el efecto contrario al que uno esperaría. En vez de que la denuncia se apagara con el tiempo por falta de seguimiento, el hecho de que nadie diera la cara después alimentó todavía más las sospechas entre los seguidores de la pareja. En redes sociales, muchos usuarios empezaron a preguntarse si el silencio se debía a presión directa del entorno de Nodal, si simplemente la persona prefirió no seguir exponiéndose públicamente después de ver la ola de atención que generó su comentario inicial, o si de plano toda la versión había sido exagerada por los canales que la replicaron sin verificarla del todo. Y la verdad, señora, es que hasta el día de hoy, ninguna de esas tres posibilidades se ha podido confirmar con certeza. Lo que sí podemos observar, y esto es un patrón que se repite una y otra vez alrededor de esta pareja, es que cada vez que sale una denuncia relacionada con sus joyas, la reacción pública tiende a dividirse en dos bandos muy marcados. Por un lado, están quienes automáticamente asumen que todo lo que rodea a Nodal y Ángela tiene un componente de puesta en escena, alimentados precisamente por el antecedente real y confirmado del anillo de Belinda. Y por otro lado, están quienes defienden que no toda pieza necesita ser auténtica al 100% para que el gesto detrás sea real, y que exagerar cada rumor sin pruebas termina siendo injusto para la pareja. Y aquí, señora, es donde quiero compartirle una reflexión que a mí se me quedó pensando mientras armaba esta historia para usted. Vivimos en un tiempo donde cualquier persona, con o sin nombre, con o sin credenciales comprobadas, puede soltar una acusación y esa acusación puede recorrer miles de pantallas antes de que nadie confirme si es cierta. El caso de este supuesto joyero es un ejemplo perfecto de eso. No sabemos con certeza quién es, no sabemos si de verdad tiene la experiencia que dice tener, y no sabemos si después de esa denuncia recibió llamadas, mensajes, presión, o si simplemente decidió quedarse callado por decisión propia. Lo único que sabemos con certeza es que su comentario se volvió viral, y que ese mismo silencio posterior es hoy parte del misterio. Así que le regreso la pregunta con la que empezamos, señora, para que usted misma la responda en los comentarios. ¿Usted cree que ese joyero desapareció porque recibió presión de alguien cercano a la pareja? ¿O cree que simplemente prefirió no meterse en más problemas después de ver todo el revuelo que causó su comentario? Me encantaría leer qué piensa cada una de ustedes, porque casos como este nos recuerdan que
En el mundo del espectáculo, muchas veces la historia más interesante no es la denuncia inicial, sino todo lo que pasa después, en silencio, lejos de las cámaras. Y si esta historia la dejó pensando, como me dejó pensando a mí mientras la investigaba para usted, imagínese todo lo que todavía tenemos por contarle sobre esta familia y todo lo que se mueve alrededor de ellos. Este canal existe exactamente para eso, señora, para platicarle, con calma, con respeto y siempre con la verdad completa por delante, lo que otros canales cuentan a medias, nada más por ganar clics fáciles. Si todavía no se ha suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbase, dele like a este video y la espero en el próximo, donde seguiremos platicando, como siempre, de comadre a comadre.